Yo sé que vive mi Señor, consuelo es poder saber que vive aunque muerto fue y siempre su amor tendré. Él vive para bendecir y ante Dios por mí pedir. Él vive para sustentar y a mi alma alentar. Él vive para sostener y con su mano proteger. Él vive para escuchar y oídos a mis quejas dar. Él vive para alentar y mis angustias sosegar. Él vive para ayudar y a mi alma consolar. Él vive mi amigo fiel, me ama para siempre. Él vive y siempre cantaré. Él vive mi Señor y Rey, por
Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la reunión dominical del barrio Torices. Hoy, 28 de junio del 2020. Preside esta reunión el obispo Luis Hernández y quien les dirige el mismo. Para empezar esta reunión, entonaremos el himno número 153, Oíd el toque del clarín. Y la primera oración nos la ofrecerá la hermana Arlenis Pérez. Nuestro amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de renovar nuestros convenios. Te damos gracias, Señor, porque estamos siendo instruidos al reunirnos en familia. Te damos gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos das de tener este Evangelio en nuestras vidas, el cual nos ha bendecido en estos momentos difíciles. Señor, te pedimos por nuestras familias. Te pedimos, Señor, que siempre nos mantengas unidos, Padre, y que podamos salir adelante. Te pedimos, Señor, que bendigas cada uno de nuestros esfuerzos, cada uno de nuestros proyectos, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos en la fe. Guárdanos, Padre amado, de todo mal. Señor, te pedimos en especial por las familias que han perdido sus seres queridos, para que los ayudes y los consueles, para que puedan sentir
que hay esperanza, esa esperanza de la resurrección que tenemos gracias a tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos por los misioneros que en estos momentos están predicando tu evangelio. Ayúdalos, Padre, guíalos, fortalécelos. Señor, te pedimos por cada uno de los líderes. Bendice a cada miembro de este barrio. Bendice a sus familias. Señor, te pido especialmente por los niños de la primaria del barrio Turiza. Cuídalos, Señor, guárdalos. Ayuda a sus padres a que puedan estar atentos a todas sus necesidades. Señor, te pido por todo el mundo entero que está sufriendo gracias a esta pandemia por la que estamos pasando. Bendice cada uno de sus hogares. Ayúdalos, Señor, a tener fe en ti. Perdónales sus pecados y ayúdalos, Señor, a que sepan que solo y gracias a tu Hijo Jesucristo pueden alcanzar la salvación y tener la paz que se necesita en estos momentos. Y todas estas cosas, Padre, te las agradecemos y te las pedimos con mucho amor en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Para mí es un privilegio estar en esta mañana con ustedes a través de esta parte de las redes sociales. En asuntos de la estaca, queremos anunciar que el hermano Giordano Nobles es avanzado al oficio de sumo sacerdote. En la parte de relevos, queremos relevar al hermano Héctor Hernández, quien era el segundo consejero del obispado del barrio Torices. Igualmente, al hermano Kevin Pérez, que era segundo consejero de la presidencia del Quórum de Eldres. De esta manera, pues se anuncia que el hermano Giordano Nobles será el segundo consejero del barrio Torices y el hermano Jorge Hernández sería el segundo consejero de la presidencia del Quórum de Eldres. En antemano, hermanos, quisiera recordarles que el sostenimiento se hará posible una vez tengamos reuniones presenciales. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por la entonación del himno en sus hogares y a la hermana Arlenis Pérez por la oración. Pasamos al tiempo de los discursantes. Como primer discursante tendremos al presidente Luna. Y nuestro tercer discursante será el hermano Giordano Noble. Estimados hermanos y hermanas, muy buenos días tengan todos. Recordándoles que siempre están presentes en mis oraciones, pidiendo que Dios les dé fortaleza, en especial y extendiendo un saludo y condolencias a la familia Padilla Rodríguez, quienes su cabeza de familia ha pasado al otro lado del velo. Ruego que Dios les dé fortaleza, consuelo a través de la expiación de nuestro Señor, sabiendo que la resurrección es una realidad y la promesa de que si cumplimos los convenios, las familias son eternas. Todos los tiempos, los hijos de Dios han atravesado adversidades y circunstancias difíciles. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas y de pueblos que han logrado sobreponerse a la adversidad. Un ejemplo de ellos fue el pueblo de Alma, un pueblo justo, quienes acabando prácticamente de hacer convenios con Dios y de estar cumpliendo y guardando esos convenios, fueron sometidos al yugo de la esclavitud. Sus penas y sus tribulaciones llegaron a ser tan grandes que extendieron su clamor a Dios, y aún en medio de eso, Amulón, quien era el que lideraba la opresión contra el pueblo de Alma, les prohibió que oraran en público. A pesar de que no podían ser vistos orando, ellos en sus corazones clamaban a Dios, hasta el punto que dice la Escritura que Él entendió el clamor de sus corazones. La respuesta: en el momento recibieron fortaleza,
No cambiaron las circunstancias, siguieron sometidos al cautiverio, pero dice que ellos lograron someterse alegre y pacientemente a la voluntad del Señor. Y tiempo después fueron librados de manera milagrosa del cautiverio. Otro ejemplo maravilloso de cómo sobreponernos a la adversidad fue el de José de Egipto, un joven también ejemplar, quien despertó la envidia de sus hermanos y fue vendido a Egipto como un esclavo. En medio de estas circunstancias, él nunca se quejó y por el contrario, se sometió a la voluntad de Dios y lo hizo de una manera alegre y fue diligente en las labores que le fueron impuestas incluso. Se esforzó en ser fiel al punto que dice la Escritura que Jehová estaba con José y que todo lo que él hacía era prosperado. Y su amo se dio cuenta de ello y lo puso bajo el cuidado de todas sus cosas. Entonces, ¿qué hizo la diferencia para esta persona y para este pueblo? A pesar de la adversidad y de la dificultad pudieron sobreponerse a ello. Y un atributo que se nota claramente en estas dos circunstancias es el atributo de la humildad. Y debe entenderse la humildad no solo como someternos de una manera pasiva a las circunstancias y a lo que consideramos la voluntad de Dios, sino en hacerlo de una manera activa y buscando aún en medio de la adversidad ser mejores y acercarnos más a Dios. El Elder Cook, quien dio un discurso en la conferencia del 2017, maravilloso, yo diría que es tal vez de los mejores discursos que he escuchado acerca de este atributo de la humildad. Dijo que en el mundo actual se hace más hincapié en el orgullo, el engrandecimiento propio y la supuesta autenticidad, lo cual a veces conduce a la falta de verdadera humildad. Algunos sugieren que los valores morales que conducen a la felicidad en la actualidad incluyen ser auténtico, ser fuerte, ser productivo y, lo que es más importante, no depender de otras personas, porque tu destino está en tus propias manos. Las Escrituras proponen un enfoque diferente, sugieren que debemos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Eso implica un poderoso sentimiento de responsabilidad ante Dios y una humilde visión de la vida. De manera que el ser humilde es un atributo que implica una visión diferente de la vida. El Elder Cook hablaba de eso como, al final de su discurso, ver lo eterno de cada día. Que a pesar de las circunstancias utilicemos cada día para ser mejores, para acercarnos más a Dios, para purificarnos, para santificarnos. Es posible, al principio de la pandemia caí en el error de sumergirme tanto en el asunto que pues no hacía más que buscar información. Pues si bien por mi profesión debía hacerlo, pues llegué a ser un poquito exagerado tal vez en ese punto. Y después el tiempo que quedaba libre, pues pensar en cómo entretenerme. Hasta que reflexionando caí en cuenta que realmente estaba perdiendo mi vida ahí en esos días. Había perdido muchos días en eso. Y pues no había cambiado nada realmente. Y hay muchas cosas que no vamos a poder cambiar. Entonces empecé a pensar en qué cosas sí podía cambiar. Entre esas, mi actitud. Y decidí utilizar los días para acercarme más a Dios, para fortalecer mi relación con Él. Y realmente desde ese momento cambió mi perspectiva. Empecé a encontrar, como dijo el Elder Cook, lo eterno de cada día, al someterme a la voluntad de Dios y a las circunstancias.
he encontrado cosas maravillosas en las escrituras, en las palabras de los profetas, que me han dado una perspectiva diferente. Y sé que aún en medio de todo esto podemos encontrar algo bueno. Podemos llegar a sentir el amor de Dios en nuestra vida en la medida en que nos sometemos con humildad, buscando en utilizar el tiempo de cada día con el que Dios nos bendice para ser mejores. Analicemos nuestra vida y qué estamos haciendo hasta ahora, cómo estamos utilizando el tiempo, qué estamos haciendo cada día y cómo podemos aprovecharlo mejor. Si requiero mejorar en la autosuficiencia, entonces utilizaré cada día en mirar a ver qué puedo hacer para ser más autosuficiente, temporal o espiritualmente. Si necesito fortalecer mi testimonio, entonces de alguna manera me dedicaré a ello. Mirar qué formas puedo servir a otras personas. Eso es realmente ser humilde. Sé que Dios tiene el poder para librarnos de esto, y si no lo ha hecho hasta el momento es porque aún tenemos cosas que aprender, y sé que en su debido tiempo esto pasará y al final seremos un poco mejores de lo que éramos antes. Testifico que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra que se ha establecido para prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo y también les expreso mis deseos de poder servirles en este llamamiento que el Señor me ha dado dentro del barrio como segundo consejero del obispado. Antes de iniciar con mi mensaje, también deseo extender como obispado del barrio nuestras condolencias a la familia del hermano Jorge Hernández Natip, que su madre, la hermana Marina Natip de Hernández, ha fallecido. También deseamos extender nuestras condolencias a la familia Padilla Rodríguez, en donde el hermano Eduardo Padilla, que es el esposo de la hermana Magalis, ha fallecido. Deseamos extenderles nuestras condolencias y también testificarles que gracias a la expiación de Jesucristo, nuevamente todos podremos ver a nuestros seres queridos que han fallecido. Para continuar con mi mensaje, deseo hablar de una escritura que se encuentra en Marcos, en el capítulo 5, y trata sobre un hombre que se llama Jairo, que es el principal en una sinagoga. Este hombre, dice la escritura, que está en Marcos capítulo 5, versículo 22, que cuando vio a Jesús se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está al borde de la muerte, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y viva. Y Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y habría sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía y de nada la había aprovechado, sino que le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Así como Jairo, creo que nosotros también podemos tener dificultades como la muerte de un ser querido, la pérdida del empleo, una enfermedad, un accidente, lo cual nos invita a que nos acerquemos al Salvador en busca de su ayuda. Y el elder Joseph Brough, en un discurso de la Conferencia General de 2018, nos enseña dos cosas que nosotros debemos hacer en esas circunstancias difíciles. Y una es que en ocasiones nuestra primera reacción es preguntarnos ¿por qué a mí? Pero esa pregunta de hecho en nada mejora la situación en la que nos encontramos. Y Él nos da la invitación, así como lo hizo en Jairo, a que nosotros nos acerquemos al Salvador y nos entreguemos a Él. Que busquemos la voluntad del Padre Celestial
y de esa forma Él va a consagrar nuestras aflicciones para nuestro provecho. En la escritura que continúa, dice que esta mujer, mientras iban hacia la casa de Jairo, El Salvador, para sanar a la hija de Jairo que estaba al borde de la muerte, esta mujer que tenía 12 años con esta enfermedad tocó al Salvador y fue sana. Y en ese momento El Salvador se detiene y pregunta quién le ha tocado, pues sintió que había salido virtud de él. Aunque la situación era bastante urgente para Jairo, El Salvador se toma el tiempo de atender también las necesidades de una mujer, de otras personas. Esta circunstancia quizás, pienso yo, que le preocupó a Jairo al ver que tenía esa necesidad tan urgente de que su hija fuera salva, fuera sana, y lamentablemente quizás para él, El Salvador se detuvo. O sea, se preguntó por qué quizás El Salvador no se apresura un poco, no pues nota la urgencia de mi situación y me ayuda pues a que mi hija no muera. Y al ver que esta mujer fue sana al instante, ocurre algo que quizás no sabemos, las escrituras no nos dicen cómo reaccionó Jairo, pero yo me pregunto qué pudo sentir él. Pues dice que cuando El Salvador hablaba con esta mujer, dice que vino un hombre, otro hombre de la sinagoga, y se dirigió a Jairo y le dijo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y en ocasiones esta pregunta de por qué molestan más al maestro es una pregunta del adversario cuando estamos en momentos difíciles. El adversario nos invita a que nos preguntemos ¿para qué oramos más al Señor? ¿Para qué leemos las Escrituras? ¿Para qué asistimos a la iglesia? O en estos momentos, ¿para qué vemos las reuniones dominicales? ¿Para qué leemos Ven, sígueme? Porque el adversario desea que creamos que nada de esto nos va a dar provecho para superar esa dificultad que estamos teniendo, que podemos estar presentando en estas circunstancias. Así como a Jairo, este hombre le dijo: ¿para qué molestan más al Salvador si ya tu hija ha muerto? Sin embargo, y este es el mensaje que quiero transmitir en esta ocasión, las palabras que El Salvador mismo le dijo a este hombre, y quiero que cada uno de nosotros sintamos que El Salvador nos está diciendo hoy estas palabras a nosotros. Dice: pero Jesús, oyendo lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hermanos y hermanas, es mi deseo de que en esta circunstancia tan difícil en que nos encontremos, sigamos lo que El Salvador le dijo a este principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Sé que si nosotros colocamos y entregamos nuestra voluntad al Salvador, si nosotros empezamos a seguir las enseñanzas que Él nos da a través de su Evangelio, El Salvador va a utilizar nuestras dificultades para nuestro provecho. Es posible que estas dificultades vengan inesperadamente, como la muerte de un ser querido, pero podemos recibir el consuelo del Salvador a través de su Espíritu. Es probable también que estas dificultades se presenten como la pérdida de un empleo, dificultades emocionales y mentales en medio de este aislamiento. No sabemos cuánto puede tomar en nuestra vida el poder superar esta dificultad. Para esta mujer tomó 12 años. Para Jairo, el Salvador pudo ir y pudo bendecirle, trayendo nuevamente a la vida a su hija. Sin embargo, también hubo una pequeña demora en ese camino hacia el hogar de Jairo para poder solucionar esta situación. Sé que en nuestras vidas el Señor nos va a ayudar. Les invito también a que puedan leer en sus hogares Ven, sígueme, a que puedan realizar el estudio de las Escrituras, las oraciones. Les invito también a que puedan beneficiarse de los grupos de autosuficiencia que hay en la estaca, los talleres que se están impartiendo, que ya se hicieron algunos con medicina, otros con temas emocionales, y actualmente también se están realizando algunos para ayudar a todos los hermanos a que puedan llegar a ser más autosuficientes
temporalmente y también que puedan en sus hogares llegar a ser más autosuficientes espiritualmente. Deseo que el Señor les bendiga en cada una de las cosas que hagan, bendiga a sus familias, que el Señor siempre esté con su espíritu acompañándoles, y sé que si lo buscamos, Él nos va a brindar esto. Y este es mi discurso y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a los hermanos que se dirigieron a nosotros en esta mañana. Y para concluir esta reunión dominical estaremos entonando el himno número 138, Señor, yo te seguiré. Y la última oración nos las ofrecerá el hermano Luis Carlos Turizo. Quiero dar las gracias por esta oportunidad que me ha dado el obispado de ofrecer esta oración. Así que, hermanos, oremos. Nuestro Padre Celestial que está en el cielo, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que tenemos de unirnos a través de las tecnologías. Muchas gracias por la salud que nos das, por la protección que nos brindas, por la salud, por tu misericordia. Te suplicamos que en este día de reposo tu amor, tu compasión, tu espíritu esté con nosotros y que podamos ser dignos de esa compañía de ti y de tu espíritu. Gracias por la expiación de tu Hijo Jesucristo, y todas estas cosas las haré en nombre de Jesucristo. Amén.
La humildad en cuanto a quienes somos y el propósito que Dios tiene para nosotros es esencial. Desde que presté servicio en la misión británica cuando era joven, he disfrutado el sentido del humor británico. A veces se caracteriza por una visión autocrítica, modesta y humilde de la vida. Un ejemplo de ello es la forma en que se representa el verano. Los veranos en Inglaterra son relativamente cortos e impredecibles. Tal como un escrito dijo, me encanta el verano británico. Es mi día favorito del año. Uno de mis personajes favoritos de caricaturas británicas aparecía levantándose tarde de su cama una mañana y diciendo a sus perros, «Santo cielo, creo que nos quedamos dormidos y nos hemos perdido el verano». En este tipo de humor existe una analogía con nuestra vida en esta hermosa tierra. Las Escrituras indican claramente que nuestra apreciada existencia mortal es un tiempo muy breve. Podría decirse que, desde una perspectiva eterna, nuestro tiempo en la tierra es tan fugaz como un verano británico. En ocasiones, el propósito y la existencia misma del hombre también se describen de forma muy humilde. El profeta Moisés creció en lo que en la actualidad algunos llamarían un ambiente privilegiado. Como se registra en la Perla de Gran Precio, el Señor, preparando a Moisés para su asignación profética, le mostró fugazmente el mundo y todos los hijos de los hombres que son y fueron creados. La reacción algo sorpresiva de Moisés fue, «Ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado». Posteriormente, en lo que equivale a una refutación de cualquier sentimiento de insignificancia que Moisés pudo haber tenido, Dios proclamó su verdadero propósito, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Todos somos iguales ante Dios. Su doctrina es clara. En el libro de Mormón leemos, todos son iguales ante Dios, entre ellos los que son negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Por consiguiente, a todos se les invita a venir al Señor. Cualquiera que sostenga que es superior en el plan de Dios, debido a características como la raza, el sexo, la nacionalidad, el idioma o las circunstancias económicas, está moralmente equivocado y no comprende el verdadero propósito del Señor para todos los hijos de nuestro Padre. Por desgracia, casi en cada segmento de la sociedad actual vemos que se hace alarde de la presunción y la arrogancia, mientras que la humildad y la responsabilidad ante Dios se ven menospreciadas. Gran parte de la sociedad ha perdido el sentido de lo que es correcto y no comprende por qué estamos en esta tierra. La verdadera humildad, la cual es esencial para lograr el propósito que el Señor tiene para nosotros, rara vez es evidente. Es importante comprender la magnitud de la humildad, la rectitud, el carácter y la inteligencia de Cristo según se ve ejemplificado en las Escrituras. Es insensato subestimar la necesidad de esforzarnos continuamente, día a día, por desarrollar estas cualidades y atributos cristianos, en particular la humildad. Las Escrituras indican con claridad que aunque esta vida es relativamente corta, es increíblemente significativa. Amulek, quien fue compañero misional de Alma en el libro de Mormón, dijo, «Esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. No queremos, como el personaje de la caricatura, que se nos pase la vida durmiendo. El ejemplo del Salvador de humildad y sacrificio por toda la humanidad es el acontecimiento más profundo de la historia. El Salvador, aun siendo miembro de la Trinidad, estuvo dispuesto a venir a la tierra como un humilde bebé y comenzar una existencia que incluía enseñar y sanar a sus hermanos y hermanas, y finalmente sufrir un dolor indescriptible en Getsemaní y en la cruz, a fin de perfeccionar su expiación. Ese acto de amor y humildad de parte de Cristo se conoce como su condescendencia. Él lo hizo por cada hombre y mujer que Dios ha creado o creará. Nuestro Padre Celestial no desea que sus hijos se sientan descorazonados ni se den por vencidos en su búsqueda de la gloria celestial. Cuando realmente contemplamos a Dios el Padre y a Cristo el Hijo, quiénes son y qué han hecho por nosotros, eso nos llena de reverencia, asombro,
gratitud y humildad. La humildad es esencial para ayudar al Señor a establecer su iglesia. Alma hizo una pregunta en su época que es relevante hoy en día. Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Alma continúa, si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir que habéis sido suficientemente humildes? Cada vez que leo sobre la ocasión en que Alma Hijo renunció a su cargo de jefe de Estado para predicar la palabra de Dios, me siento impresionado. Es evidente que Alma tenía un profundo testimonio de Dios el Padre y Jesucristo y se sentía completamente responsable ante ellos. Tenía las prioridades correctas y la humildad para abandonar su estatus y posición porque comprendía que servir al Señor era más importante. El tener suficiente humildad en nuestra vida para ayudar a establecer la iglesia es particularmente valioso. Hay un ejemplo en la historia de la iglesia que es revelador. En junio de 1837, mientras se encontraba en el templo de Kirtland, el profeta José recibió la inspiración de llamar al apóstol Heber C. Kimball a llevar el Evangelio de Jesucristo a Inglaterra y abrir la puerta de salvación a esa nación. El apóstol Orson Hyde y algunos otros recibieron la asignación de acompañarlo. La respuesta del líder Kimball fue excepcional. La idea de que se me designara una misión tan importante era casi más de lo que podía soportar. Estaba casi a punto de hundirme bajo la carga que se me había dado. No obstante, él comprendió la misión con absoluta fe, compromiso y humildad. A veces la humildad es aceptar llamamientos cuando no nos sentimos capaces. A veces la humildad es servir fielmente cuando nos sentimos aptos para tener una asignación más importante. Hay líderes humildes que han demostrado con sus palabras y con su ejemplo que no importa dónde sirvamos, sino lo fielmente que servimos. A veces la humildad es superar los resentimientos cuando sentimos que los líderes y otros miembros nos han tratado mal. El 23 de julio de 1837, el profeta José se reunió con el líder Thomas B. Marsh, presidente del Quórum de los 12. Aparentemente, el elder Marsh estaba frustrado porque el profeta había llamado a 2 miembros de su quórum a ir a Inglaterra sin consultarle. Cuando José se reunió con el elder Marsh, cualquier resentimiento quedó a un lado y el profeta recibió una revelación extraordinaria. Ahora es la sección 112 de Doctrina y Convenios. Representa una increíble guía de los cielos con respecto a la humildad y a la obra misional. El versículo 10 dice: sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Esta revelación tuvo lugar exactamente el mismo día en que los élderes Kimball, Hyde y John Goodson, llenos de humanidad, declaraban la restauración del Evangelio de Jesucristo en la capilla de Vauxhall en Preston, Inglaterra. Era la primera vez que los misioneros habían proclamado el Evangelio restaurado fuera de Norteamérica en esta dispensación. Sus esfuerzos misionales dieron como resultado casi de inmediato bautismos de conversos y como resultado hubo muchos miembros fieles. Algunas partes de la revelación guían los esfuerzos misionales en nuestros días. En parte dicen: quienes quiera que envíes en mi nombre, tendrán el poder para abrir la puerta de mi reino en cualquier nación. Si se humillan delante de mí, permanecen en mi palabra y dan oído a la voz de mi espíritu. La humildad que fundamentaba ese increíble esfuerzo misional permitió que el Señor estableciera su iglesia de un modo sorprendente. Afortunadamente, hoy en día vemos esto en la iglesia de forma constante. Los miembros, incluso los de la nueva generación, dan su tiempo y posponen sus estudios y empleo para servir misiones. Muchos miembros mayores abandonan sus empleos y hacen otros sacrificios a fin de servir a Dios en cualquier cargo que se les llame. No dejamos que los asuntos personales nos impidan lograr sus propósitos. El servicio en la iglesia requiere humildad. Servimos humildemente en el cargo al que somos llamados con toda nuestra alma, mente y fuerza. En cada nivel de la iglesia es importante comprender el atributo cristiano de la humildad. El objeto de honrar al Señor y someternos a su voluntad no se valora tanto en la sociedad actual como en el pasado.
Algunos líderes cristianos de otras religiones creen que vivimos en un mundo postcristiano. A través de las generaciones, la virtud de la humildad basada en principios religiosos y las virtudes sociales de la modestia han sido la norma predominante. En el mundo actual, se hace más hincapié en el orgullo, el engrandecimiento propio y la supuesta autenticidad, lo cual a veces conduce a la falta de verdadera humildad. Algunos sugieren que los valores morales que conducen a la felicidad en la actualidad incluyen ser auténtico, ser fuerte, ser productivo y, lo que es más importante, no depender de otras personas, porque tu destino está en tus propias manos. Las Escrituras proponen un enfoque diferente. Sugieren que debemos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Eso implica establecer un poderoso sentimiento de responsabilidad ante Dios y una humilde visión de la vida. El rey Benjamín enseñó que el hombre natural es enemigo de Dios y aconsejó que debemos someternos al influjo del Santo Espíritu. Él explicó, entre otras cosas, que eso requiere que uno llegue a ser sumiso, manso, humilde, paciente y lleno de amor. Algunos hacen mal uso de la palabra auténtico como una celebración del hombre natural y de cualidades que son opuestas a la humildad, la bondad, la misericordia, el perdón y la cortesía. Podemos celebrar nuestra singularidad individual como individuos de Dios sin usar la autenticidad como excusa de una conducta muy poco cristiana. En nuestra búsqueda de la humildad, el Internet moderno genera desafíos para evitar el orgullo. Dos ejemplos son la actitud frívola de «mírenme a mí» y el atacar a otras personas criticándolas en las redes sociales. Otro ejemplo es la falsa modestia. Se define como una declaración o fotografía aparentemente modesta o autocrítica cuyo verdadero propósito es llamar la atención hacia algo que a uno lo enorgullece. Los profetas siempre han advertido acerca del orgullo y de hacer hincapié en las cosas vanas del mundo. El deterioro generalizado del diálogo también es una preocupación. El principio eterno del albedrío requiere que respetemos muchas decisiones con las que no estamos de acuerdo. El conflicto y la contienda a menudo traspasan los límites de la decencia. Necesitamos más modestia y humildad. Alma advierte en contra de inflarse con el orgullo de vuestros corazones, de suponer que unos sois mejores que otros y de perseguir a los humildes, que caminan según el santo orden de Dios. He hallado una bondad genuina en las personas de todas las religiones que son humildes y se sienten responsables ante Dios. Muchas de ellas están de acuerdo con Miqueas, el profeta del Antiguo Testamento, quien declaró: «Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios». Cuando somos verdaderamente humildes, oramos para obtener el perdón y perdonamos a los demás. Como leemos en Mosía, Alma enseñó que cuantas veces nos arrepintamos, el Señor perdonará nuestras transgresiones. Por otro lado, como se indica en el Padre Nuestro, cuando no perdonamos las ofensas de los demás, traemos la condenación sobre nosotros mismos. Gracias a la expiación de Jesucristo, mediante el arrepentimiento, nuestros pecados son perdonados. Cuando no perdonamos a quienes nos ofenden, estamos, en efecto, rechazando la expiación del Salvador. Guardar rencor, negarnos a perdonar y negarnos a relacionarnos humildemente de una manera cristiana es lo que de verdad nos pone bajo condenación. El guardar rencor es veneno para nuestra alma. Permítanme asimismo advertirles sobre cualquier tipo de arrogancia. El Señor, mediante el profeta Moroni, establece un drástico contraste entre el arrogante y el humilde. Los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos. El Señor además declaró: «Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos». La humildad también incluye ser agradecido por nuestras abundantes bendiciones y ayuda divina. La humildad no es un gran logro identificable, ni tampoco el superar algún gran desafío. Es una señal de fortaleza espiritual. Es tener la serena confianza de que, día a día y hora tras hora, podemos confiar en el Señor.
servirle y lograr sus propósitos. Ruego que en este mundo lleno de disputas nos esforcemos constantemente por lograr la verdadera humildad cada día. Uno de mis poemas favoritos lo expresa de la siguiente manera: la prueba de la grandeza es la manera en que encontramos lo eterno de cada día. Les doy mi firme testimonio del Salvador y su expiación, y de la enorme importancia de servirle con humildad cada día. En el nombre de Jesucristo. Amén.